El santuario y los mensajes de los tres ángeles. Capítulo 4. Surgimiento del adventismo sabatista. El movimiento millerita alcanzó su punto culminante en el otoño de 1844. La creencia de que Cristo regresaría el 22 de octubre de 1844 fue la mayor motivación para la predicación del mensaje millerita. Cuando Jesús no vino en la fecha esperada, los milleritas enfrentaron la mayor crisis de toda su corta historia. El millerismo posterior al chasco. El chasco de octubre de 1844 sacudió al millerismo a tal punto que se dividió en diversos grupos. Muchos milleritas abandonaron el movimiento para regresar a sus iglesias, otros se unieron a las principales denominaciones protestantes de la época y muchos otros se sumieron en la incredulidad. Aquellos que no abandonaron su fe en el segundo advenimiento se dividieron en dos interpretaciones opuestas del chasco, la puerta abierta y la puerta cerrada, Mateo 25, 10 al 12. El primer grupo de milleritas creía que la gracia continuaba abierta después de octubre de 1844. A este grupo se le conoce como adventistas de la puerta abierta, y por lo general continuaron relacionando la purificación del santuario de Daniel 8:14 con la segunda venida de Cristo y creían que el chasco de octubre de 1844 se debió a un error cronológico, o al hecho de haber seleccionado una fecha muy temprana para el fin de los 2300 días. Esta suposición llevó a los adventistas de la puerta abierta a sugerir nuevas fechas para la conclusión de aquel periodo profético. El segundo grupo creía que el tiempo de gracia había concluido el 22 de octubre de 1844, este grupo recibió el nombre de Adventistas de la Puerta Cerrada. Los Adventistas de la Puerta Cerrada consideraron que los cálculos de Miller respecto a los 2300 días habían sido correctos, pero en su intento por explicar qué sucedió el 22 de octubre de 1844 los Adventistas de la Puerta Cerrada se subdividieron en varias ramificaciones diferentes. Uno de los principales grupos resultantes fue el de los espiritualizadores, llamados así porque creían que Cristo había regresado el 22 de octubre de 1844, pero que había sido una venida espiritual en los corazones de sus seguidores. Otra subdivisión de los adventistas de la puerta cerrada creía que el 22 de octubre de 1844 ocurrió un cambio en el ministerio sacerdotal de Cristo. Este grupo afirmaba que en octubre de 1844 Cristo acudió ante el Padre para recibir el reino de este mundo, Daniel 7:13 y 14, Mateo 25, 1 al 13, y que además Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial, Hebreos 8, 1 y 2, Apocalipsis 11, 19, para así cumplir el ritual del día de la expiación, Levíticos 16, 23, 26 al 32. De esta última rama de los adventistas de la puerta cerrada, surge el movimiento de los adventistas del séptimo día. Los primeros adventistas sabatistas creyeron en la puerta cerrada hasta principios de la década de 1850. Esa creencia influyó en la misión y teología del adventismo. ¿Cómo? Pues dado que los primeros adventistas observadores del sábado creyeron que la gracia había terminado para el resto del mundo, se concentraron en alcanzar a los que habían sido parte del movimiento millerita, esto proporcionó suficiente tiempo para que los pioneros adventistas revisaran y ampliaran el sistema millerita de interpretación profética. Formación del adventismo sabatista. Los primeros adventistas observadores del sábado dedicaron la segunda mitad de la década de 1840 a un estudio arduo y sistemático de la Biblia. El chasco del 22 de octubre de 1844 motivó a los pioneros del adventismo a revisar y ampliar el sistema millerita de interpretación profética. Luego de un serio estudio de la Biblia, este grupo de adventistas conservó algunos elementos del sistema millerita, rechazó otros e incorporó nuevas perspectivas doctrinales. A continuación analizaremos cuáles fueron las doctrinas clave y cómo se difundieron entre los adventistas. Definiendo las doctrinas básicas. Las 5 doctrinas básicas y distintivas del adventismo sabatista se definieron en los años 1844 a 1847, a saber: 1. La segunda venida de Cristo de forma personal, visible y previa al milenio. 2. El ministerio de Cristo en el santuario celestial en 2 fases, enfatizando la segunda etapa, que comenzó en 1844. 3. La inmortalidad condicional del alma y la aniquilación final de los impíos. 4. La perpetuidad de la ley de Dios, especialmente el sábado del cuarto mandamiento. 5. La manifestación moderna del don de profecía en la persona y los escritos de Elena G. de White.
En la definición de estas 5 doctrinas básicas hubo 2 factores vitales que analizaremos a continuación. El primer elemento fue la participación de personalidades influyentes y el segundo elemento fueron los grupos de estudio de la Biblia. Personajes destacados. Uno de los elementos más relevantes en la formación de las doctrinas adventistas sabatistas fue la labor personal de dirigentes como Joseph Bates, Jaime White y Elena G. de White. Joseph Bates, 1792 a 1872, fue quizá el personaje más influyente a la hora de definir e integrar las doctrinas adventistas sabatistas. A través del movimiento millerita, Bates aceptó la doctrina de una segunda venida de Cristo, personal, visible y previa al milenio. Bates heredó de la conexión cristiana, según Leroy Fromm, la creencia en la inmortalidad condicional del alma. Asimismo aceptó el sábado como día de reposo después de leer el artículo de Thomas M. Preble publicado en Hope of Israel el 29 de febrero de 1845 y de haber visitado a Frederick Wheeler y a Cyrus Farnsworth en New Hampshire. Por otro lado, Bates aceptó la teología del santuario gracias a su lectura del artículo de O.R.L. Croucher de Law of Moses en el número extra del Day Star del 7 de febrero de 1846 y de la visita realizada a Hiram Edson, a Croucher y a Franklin Behan en Port Gibson, Nueva York. Más tarde, Bates se convenció de la legitimidad del don profético de Elena G. de White luego de asistir a una reunión en Tapsham, Maine, en noviembre de 1846. Jaime White, 1821 a 1881, y Elena G. Armon de White, 1827 a 1915, también desempeñaron un papel importante en la definición de las doctrinas del adventismo sabatista. Ambos aceptaron del movimiento millerita la doctrina de la segunda venida de Cristo. También aceptaron la doctrina de la inmortalidad condicional del alma antes del chasco de octubre de 1844. Además, tanto Jaime como Elena obtuvieron un conocimiento más profundo de la teología del santuario, a través de la lectura del artículo de Croucher en el número extra del Day Star del 7 de febrero de 1846. De igual manera, Jaime y Elena aceptaron el sábado como día de reposo al leer la obra de Bates, El séptimo día, el sábado, una señal perpetua, durante el otoño de 1846. Mientras que Elena estaba convencida de la legitimidad de su don profético a raíz de su primera visión en diciembre de 1844, Jaime probablemente lo aceptó a principios de 1845. Aunque hubo otras personalidades influyentes en el proceso de definición doctrinal, Joseph Bates, Jaime y Elena White fueron los líderes más prominentes del naciente grupo de adventistas sabatistas. A continuación veremos el segundo elemento clave en la formación doctrinal de los adventistas observadores del sábado. Los grupos de estudio de la Biblia. ¿Grupos de estudio de la Biblia? Poco tiempo después del gran chasco de octubre de 1844, algunos milleritas establecieron pequeños grupos de estudio de la Biblia. Por ejemplo, Hiram Edson, O.R.L. Croucher y Franklin Behan estudiaron el tema del santuario en Port Gibson, Nueva York. Por otro lado, Elena G. Armon recibió su primera visión mientras participaba en un pequeño grupo de estudio de la Biblia en Portland, Maine. Asimismo, Joseph Bates estudió la doctrina del sábado con Frederick Wheeler y Cyrus Farnsworth en la ciudad de Washington, en New Hampshire. A medida que los grupos profundizaban sus estudios, empezaron a compartir sus hallazgos entre ellos. A pesar de tener opiniones diversas y de las marcadas oposiciones que surgían en aquel proceso de intercambio, los grupos de estudio comenzaron a unificar sus creencias en un conjunto doctrinal coherente. Ya para principios de 1847, unos pocos dirigentes como Joseph Bates, Jaime White y Elena G. de White se habían puesto de acuerdo respecto a los componentes básicos del cuerpo doctrinal del adventismo sabatista. Sin embargo, quedaba la desafiante tarea de pulir y expandir aquel sistema doctrinal, así como compartirlo con los demás. Difusión de las doctrinas adventistas sabatistas. Como se mencionó anteriormente, ya para 1847 los adventistas sabatistas tenían un cuerpo doctrinal básico. Así que el periodo de 1847 a 1850 se caracterizó por los esfuerzos que se realizaron para propagar las doctrinas distintivas. A continuación analizaremos los métodos más importantes en la propagación del mensaje adventista, a saber, las publicaciones y los congresos bíblicos. Publicaciones. La página impresa fue un elemento clave en la difusión de las doctrinas adventistas.
Los principales exponentes del adventismo observador del sábado publicaron varias cartas y artículos en revistas no sabatistas como Voice of Truth, Hope of Israel, Jubilee Standard, Day Star, Day Dawn y Girdle of Truth. Sin embargo, dichas publicaciones fueron rechazando las enseñanzas de los adventistas sabatistas. Esto los llevó a establecer sus propias publicaciones. En 1846, Joseph Bates comenzó a publicar en New Bedford, Massachusetts, una serie de folletos que contenían algunas de las doctrinas básicas del adventismo sabatista. Por otro lado, algunas de las primeras visiones de Elena G. de White comenzaron a publicarse en ese mismo año. En mayo de 1847, Joseph Bates, Jaime y Elena G. de White publicaron un folleto titulado Word to the Little Flock, una palabra al pequeño rebaño. Dicha publicación marcó el primer logro editorial de Jaime White y dio inicio al ministerio conjunto de Jaime y Elena. En 1849 Hiram Edson preparó 2 folletos sobre los eventos finales, mientras que Jaime White redactó otro acerca del tema del sábado, así como una recopilación de 53 himnos. Al año siguiente 1850, Jaime White publicó 3 folletos, uno acerca del mensaje del tercer ángel, otro sobre el santuario, y un tercero acerca del sueño que tuvo William Miller en de 1847 noviembre. La publicación de estos folletos, volantes y panfletos dio un impulso sin precedentes al mensaje adventista sabatista, pues ayudaron a llevar el mensaje a lugares donde los pioneros del adventismo sabatista no podían acudir personalmente. Pero el evento que marcó el antes y el después de las publicaciones adventistas fue la publicación de la revista Present Truth en julio de 1849. Esta revista se dedicó a presentar las doctrinas básicas de los adventistas sabatistas, especialmente la permanencia del Decálogo y del sábado como día de reposo. En agosto de 1850 nace una segunda revista adventista, Advent Review. Esta revista tenía el propósito de demostrar cómo Dios había dirigido a los Milleritas y luego del chasco al movimiento adventista sabatista. En noviembre de 1850 Jaime White fusionó Present Truth y Advent Review creando la revista Sick and Advent Review and Sabbath Herald, que se convirtió en el medio principal para difundir las creencias adventistas sabatistas. Congresos bíblicos. A finales de la década de 1840, las conferencias o congresos bíblicos desempeñaron un relevante papel en la difusión de las doctrinas adventistas. No sabemos con exactitud cuántas de estas reuniones se celebraron en 1848, pero algunos han considerado que fueron 6 o incluso 7. Se habla asimismo de 6 congresos en 1849 y de 10 en 1850. C.M. Maxwell menciona que los primeros 6 congresos fueron oportunidades para que Jaime y Elena G. de White, así como Joseph Bates, compartieran la verdad del santuario y del sábado como día de reposo con los antiguos Milleritas. El 7º congreso constituyó una oportunidad para investigar y descubrir, gracias a la visión de Elena G. de White, que el sello de Dios es el sábado, Apocalipsis 7:1-3. En los capítulos siguientes analizaremos el desarrollo de la teología adventista sabatista en el marco temporal de 1844 a 1850 respecto a los siguientes temas. 1. El santuario de Daniel 8:14. 2. Los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14:6-12. 3. La relación entre el santuario y los mensajes de los 3 ángeles y las doctrinas distintivas de los primeros adventistas sabatistas. 4. Un sistema de integración para las nuevas doctrinas. Fin del capítulo 4.